Y bueno, qué decir también del presupuesto de 2023, que es muy interesante, muy interesante. Ojalá no les canse esta sesión, porque sí, a veces es medio pesado ir de números, pero créanme que es importante, porque finalmente, pues ahora sí que donde, bueno, en materias de administración, en cuestión de ciencia política y en cuestiones de salud, dicen que pues si un gobierno dice que alguna cosa es prioritaria y si no le asigna recursos a ese tema que supuestamente es prioritario, pues en realidad solo se está diciendo de fuera, ¿no? Es decir, si no hay dinero para cierto tipo de cosas, pues es que no es prioritario y lo podemos ver en muchísimos ejemplos. Entonces, bueno, pues como ya sabemos que el paquete económico de 2023 ya lo entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados el jueves pasado, que es la instancia que finalmente aprueba o no aprueba los presupuestos, pues parece que ya con la mayoría de Morena pues no va a haber muchos cambios que digamos, y lo que sí, pues ahora sí la comentocracia se ha dedicado a criticar algunos puntos o la mayoría de los puntos del gobierno de López Obrador, que está pidiendo efectivamente para 2023 8.257.000.000.000 de pesos, 11.6% más real de lo que le autorizaron en 2022, de los cuales, y esto es, digamos, uno de los puntos más criticados, es que 1.1 billones de pesos, estamos hablando de millones, provendrán de la contratación de la deuda, que ese es uno de los puntos interesantes. Al final, yo espero que me dé tiempo de pasar partes de un estudio que se acaba de publicar respecto a este sentido, ¿no? Lo que sí podríamos decir históricamente, por ejemplo, con Peña Nieto, en su último año, estamos hablando de 2018, el gasto neto pagado por el gobierno federal fue de 5.447.000.000.000 de pesos. Para 2022, es decir, el año pasado, pues fueron 7.048.000.000 de pesos, y para 2023, les decía, los 8.257.000.000 de pesos, 11.6% más, que cuando hablamos de miles de millones de pesos, pues sí que es mucho, pero en términos porcentuales, en términos relativos, y sobre todo, si tomamos en cuenta el proceso inflacionario que se vive no solo en México, sino a nivel mundial, pues no es tan así, tan grande como se pudiera esperar, ¿no? Y hay varios los indicadores en donde nos podríamos un poquito detener, aquí, y dar ahora sí una mirada crítica breve de cómo se dan ciertos puntos en este presupuesto, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento estimado de la economía mexicana para 2023, si bien nos va, vamos a tener un crecimiento máximo de 3%. Aquí, por ejemplo, este tipo de estimadores es una cifra que usualmente le ponen un límite inferior y un límite superior, lo que se llamaría el intervalo de confianza entre el cual se puede mover un parámetro. Bueno, aquí el intervalo para el crecimiento económico va a ser de 1.2 a 3.0%, y no el 3.5% como la Secretaría de Hacienda calculaba en marzo de este año, y pues no da para más ahorita la situación a nivel mundial, la situación económica, y se estima en este contexto que pues rebase muy poco lo que vamos a crecer en términos de Producto Interno Bruto en 2022, que más o menos vamos a andar, ahora que estemos en diciembre, en 2.4% anual. Aquí el intervalo de confianza de este indicador va de 1.9, que sería, digamos, lo peor que nos pudiera ir, a 2.9%, que sería lo mejor que nos pudiera ir. Y si digamos, si nos va muy bien, que sería el 2.9, pues subir de 2.9 a 3.0%, pues es muy poquito, ¿no? También se espera que la tasa de CETES a 28 días, que es más o menos el indicador de referencia para algunos y algunas en lo que tiene que ver con las tasas de interés, pues se está calculando a 8.9% para el año que viene, y que sabemos que en este año la estimación real era de alrededor del 5%, que ya pues rebasó un poquito esta cifra. En cuanto a inflación, que es una de las cosas más preocupantes que pudiéramos ver, no solo en nuestro país, insisto, sino a nivel mundial. Ustedes pueden poner ahí en algunos buscadores la situación inflacionaria pues, a nivel mundial de varios países, y México, si bien es cierto, no está, digamos, entre así, digamos, el que le va mejor, tampoco, pero para nada, está muy lejano de los países a los que le está yendo en términos inflacionarios. Se calcula que para el cierre de 2022 la inflación va a quedar en alrededor del 7.7%, y para 2023 esperan que baje prácticamente pues, a la mitad, un poco menos de la mitad, a 3.2%, y una tasa
que pues básicamente es el rango objetivo del Banco de México, llamado Banjico, que estaría, digo, entre 3 y 3.2%. También hay que decir que para 2023 se estima una mayor tasa de interés real acumulada de 6% respecto a la de 1.7% que utilizó el presupuesto de egresos de 2022, lo cual es importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque finalmente pues esto impacta en el presupuesto del gobierno federal, que le destina mucho, mucho, mucho a la cuestión social. Y eso, pues, por supuesto, la gente que, digamos, se considera de izquierda, se considera progresista, pues lo ve con buenos ojos, lo vemos con buenos ojos porque es un mecanismo, digamos, de redistribución de la riqueza de lo que se produce en el país. Pero para la derecha, sin duda que es una muy mala noticia, porque alegan ellos que este gasto no se dedica a la inversión productiva, es decir, lo ven por un lado como un mecanismo de obtención de votos y por otro lado como pues, gastos que se están haciendo no para producir empleos, sino simple y sencillamente pues, para repartir dinero. Aquí estamos hablando entonces en este contexto pues de los programas que ya sabemos de gobierno, que al rato los voy a enumerar un poquito, pero pues están también programas de apoyo a ahorradores, es decir, las transferencias al Instituto para el Ahorro Bancario, el famoso IPAP, y pues, además las erogaciones, les decía, a otro tipo de programas como deudores de la banca, las cuales se estima que representen un 3.4% del Producto Interno Bruto, que es mucho dinero, de verdad, es mucho, mucho dinero lo que se destina a este tipo de cosas. En este 2022 más o menos fue del 2.7%, es decir, hubo un aumento pues por lo menos del 0.7%, que insisto, en términos de dineros son muchos, muchos pesos, ¿no? Aquí la Secretaría de Hacienda dice que ven cierta fragilidad asociada a la inflación, el incremento de las altas tasas de interés, el enfriamiento de la economía global y los bajos niveles de inversión en los últimos años, lo que dicen, pues si bien nos va, por eso nos quedamos en un nivel de crecimiento de la economía de apenas el 3%. Y hay buenas y malas en lo que tiene que ver con la miscelánea fiscal, es decir, pues, todo lo que tiene que ver con impuestos, con las leyes del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial para productos especiales, cosas de estas, que no va a haber modificaciones, no va a haber aumentos ni nada por el estilo, y Hacienda dice que esto va a ser con el fin de generar una mayor certidumbre que permita la llegada de mayor inversión extranjera directa a nuestro país. Aquí, en este rubro, el gobierno mexicano estima obtener 4.620.000.000.000 de pesos por ingresos tributarios en 2023, un incremento real anual del 9.9% como resultado, y ahí es donde pues, vendría la mala para algunas y para algunos, sobre todo los que tienen salarios más altos, en donde pues va a haber una mayor fiscalización, ahora sí, de lo que la gente ingresa y de lo que la gente gasta. Y es en este rubro donde podemos ver pues, una cosa que sí preocupa, dependiendo también digamos, del nivel del déficit fiscal. Y me estoy refiriendo justamente a que si por un lado se calcula gastar cierta cantidad de dinero y se estima obtener cierta cantidad de dinero que no iguala o no rebasa, digamos, los gastos esperados, es ahí cuando se produce el déficit fiscal y de alguna manera hay que cubrirlo. Es decir, más gastos que ingresos que habrá que ver. Bueno, pues aquí están los ingresos presupuestarios, ¿no? Está, obviamente, pues lo que hablábamos del ingreso directo, que a su vez puede generar impuestos, que pues más o menos, y cosa que no se había dado en este gobierno, Hacienda prevé que para el próximo año México tenga un déficit primario, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos públicos, excluyendo el costo financiero de la deuda, que va a ser más o menos del 0.2% del Producto Interno Bruto, que no es mucho, es muy poco, digamos, si nos pusiéramos a considerarlo como aisladamente, digamos, pues es nada, ¿no? Hay países que tienen muchísimo déficit fiscal, pero aquí el rollo es que tenemos una deuda histórica muy grande que consume también grandes, grandes cantidades de recursos y pues obviamente hay que verlo no de manera aislada, sino integrarlo con todos los indicadores económicos, no solo actuales, sino los que venimos acumulando, pues prácticamente como en los pronósticos deportivos, ¿no? Imagínense que en pronósticos deportivos tengo una bolsa esta semana de, pues, no sé, 100 pesos,
pero pues eso habría que acumularle las bolsas que se han ido acumulando, y eso es finalmente lo que un gobierno pues usualmente puede, debe gastar o quiere gastar, y que en algún momento se lo aprueban, ahí es donde viene, bueno, ¿y de dónde vas a sacar para gastar tal cantidad que estás mencionando? Y uno de los rubros muy importantes, y esto, por cierto, acaba de sacar una nota el periódico Reforma acerca de comentarios de Banamex, y aquí me voy a atrever a invitar nuevamente a Gustavo Leal para que nos hable de lo que son las pensiones. Estamos escribiendo un libro con él de pensiones, que es un problema grande, es una bomba de tiempo que no se ha podido resolver y que viene creciendo, 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 creciendo. Es como si lo tuviéramos abajo del piso, pero pues, que estuviera creciendo por ahí en el metro, o estuviera creciendo, pues ahora sí que en el drenaje, que no la vemos a simple vista, pero que ahí está y sigue, crece, 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 y que pues ya vimos que con las famosas AFORES, es decir, con las administradoras de fondos de retiro, no se ha podido solucionar este problema, y desafortunadamente la gente cada vez va a tener pensiones más magras, pensiones más insuficientes para los gastos que pues van necesitando, sobre todo cuando ya son adultas y adultos mayores. Recordemos que ahí, por ejemplo, medicamentos para diabetes, para hipertensión, cuidados, etcétera, pues sí que requieren muchos fondos, ¿no? Sobre todo cuando la gente no tiene seguridad social. Y aquí hay que recordar que en la economía mexicana, 60% de las personas que están ocupadas están en empleos informales que no tienen seguridad social. Bueno, en el caso de las pensiones, a reserva de que después le hagamos un programa muy especial, podemos decir que el gobierno mexicano, de la cantidad total que hace rato les dije que va a pedir, 1.7 billones de pesos van a ser para el pago de pensiones contributivas y no contributivas en 2023. Si las pensiones contributivas son las que pues, se van generando a través de impuestos, ¿no? No impuestos, perdón, de las aportaciones que van teniendo los empleados, empleadores y en su caso el gobierno mexicano. Y las no contributivas, esas son las que pues, el gobierno prácticamente le da a la población sin pedir nada a cambio o sin necesidad de que la gente esté adscrita a algún programa de seguridad social, ¿no? Y aquí este monto de 1.7 billones de pesos es 21.4% superior al de 2022. Con esas cifras que les estoy dando, prácticamente 2 de cada 10 pesos que se van a gastar en 2023 van a ser para pensiones, insisto, contributivas o no contributivas. El gasto que se va a destinar a pensiones contributivas, me refiero a jubilados del gobierno federal, los de las entidades de control directo, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE también ahí le entra, así como los de las empresas productivas del Estado, estamos refiriéndonos Pemex, por ejemplo, y la Comisión Federal de Electricidad, y otros, digamos, organismos del gobierno, pues más o menos pues va a ser 1.3 billones de pesos, lo que representa un aumento como tal del 8% con respecto a lo que se aprobó para este año 2022. Y en el caso de las pensiones no contributivas, pues sí que está pidiendo el gobierno mexicano un aumento muy considerable. Por ejemplo, el caso de las pensiones para adultos mayores, pues en este 2022, aquí se destinaron 238 mil millones de pesos, ¿no? Este va a subir a 335.499 millones de pesos, es decir, un alza de más de una tercera parte, 34.3%. Para personas con discapacidad, está pidiendo el gobierno mexicano 24.078 millones de pesos, está pidiendo casi 84.000 millones de pesos para becas, poquito más de 37.000 millones de pesos para el programa Sembrando Vida, poquito más de 27.000 millones de pesos para la Escuela Es Nuestra, que ahora pues por ahí hubo una resolución donde aparentemente se va a volver a la escuela de tiempo completo. Es decir, por ahí van este tipo de rubros, ¿no? Y otras cosas que se fueron, otros rubros más bien que fueron pues beneficiados, por ejemplo, por supuesto ahí está el Tren Maya, que dependiendo de dónde lean, el aumento fue del 118% o del 127%. Hay cifras en algunos medios que dicen que lo que se gastó este año en el Tren Maya fueron 62.962 millones de pesos, y hay otras cifras que ponen 62.942 millones de pesos, es decir, una diferencia de 20.000 millones de pesos, y ahí es donde viene justamente pues, la discrepancia entre un 118% o 127% de aumento
que da igual, es muy significativo, y pues en 2023 le van a destinar 143.073 millones de pesos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, prácticamente duplica la cantidad que le van a meter, 836.230 millones de pesos. Petróleos Mexicanos se va a llevar pues de los 636.281 millones de pesos que tuvo este año para gasto programable, lo van a subir a 678.406 millones de pesos, un incremento de 6.62%, y la refinería de Dos Bocas o refinería Olmeca va a pasar de 47.200 millones de pesos que están en este 2022, más las aportaciones que se le han hecho este año, que según algunos cálculos lo ubican en 153.000 millones de pesos, le van a asignar prácticamente la misma cantidad que le habían puesto en este año 2022, es decir, 47.200 millones de pesos, pero pues ya sabemos que siempre tienen cierta capacidad de mover para bien o para mal, dependiendo de qué sector estemos hablando, ciertas cantidades de dinero. El apoyo a fertilizantes va de 5.200 millones de pesos a 16.684 millones de pesos. Este es otro punto criticado por la derecha, diciendo pues, que cómo están regalando dinero, y a mí me parece bien, porque finalmente pues estamos viendo los mayores niveles de incremento en la inflación. Pues qué bueno que de alguna forma se trate de recuperar el campo, se trate de impulsar la producción, y pues que en algún momento no va a suceder en este sexenio por muy buenas intenciones que haya, pero sí de alguna manera cada vez ir reduciendo la dependencia alimentaria que tenemos aquí en nuestro país, y que esto, pues, si en algún momento fuimos hipersoberanos, vamos a llamarlo de esta forma, que teníamos una seguridad alimentaria, pues, pero a toda prueba, pues ya vimos que no estaba a toda prueba, sino que fue desmantelada poco a poco en los gobiernos neoliberales que hemos tenido aquí en nuestro país. Bueno, y qué decir también otros rubros en donde vale la pena meter el ojo: desarrollo y mantenimiento de obras. Ahí, por ejemplo, se van 44.693 millones de pesos a obras como agua saludable para la laguna, la presa Santa María, esta está en Sinaloa, el acueducto Cuchillo 2, que está en Nuevo León, la ampliación del distrito de riego, que está en el pueblo Yaqui, allá en Sonora, que también pues, el presidente se ha comprometido con ellos a pues, no dejarlos solos en las cuestiones que tienen que ver con la crisis hídrica. Y un punto importante también que valdría la pena que nos pusiéramos a reflexionar en esta situación es lo que tiene que ver con el sistema electoral federal. Es decir, estamos hablando principalmente del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.